Cruzando la gorda sierra de Querétaro, chingada madre. Más bien esta es la entrada al infierno, cabrón. Sí, todo está escrito. De hecho, en Bicitecas está escrito desde que empezó. Mucho del movimiento que tiene que ver de la autogestiva lo inició el movimiento bicicletero de Cuernavaca con Miguel Rodríguez. De hecho, la primera rodada autogestiva no se llamó así, se llamó Rodada Rebelde, RBD. De hecho, esa fue una rodada cancelada de los bicitrópicos. Sí, eso sí, yo sabía que era una rodada cancelada. Los ¿no? bicitrópicos cancelaron la rodada porque no había condiciones y no se había inscrito mucha gente. Ellos son así. De hecho, acabamos de hacer la semana pasada el mismo recorrido, pero por terracería, con ellos mismos, con los descendientes de ellos, ahora se llaman diferente. Y ellos fueron los que instalaron la llegada aquí a Laguna Seca, fueron los que instalaron la llegada y los permisos y todo el rollo de ahí en Moctezuma. Y eso lo fuimos heredando, por eso en un tiempo hubo dos rodadas simultáneas al mismo tiempo. Porque ellos hacían su rodada que tenían ya tradicional de muchos años y nosotros pues hacíamos la autogestiva. Ya después se llamó autogestiva porque ellos cobraban por llevarte tus cosas, siguen cobrando. Pero la verdad es que es un servicio muy chingón, porque tú nomás te dedicas a rodar, te subes al coche y te llevan a tu casa y se acabó el pedo. Otra vez. Ese es su rollo de ellos. La situación con ellos es de que eran como un grupo muy cerrado, siempre han sido así como máximo 100 y ya vámonos y regresamos. Y cuando esto se empezó a masificar, pues o sea, ya por eso ahí fue donde dijimos nosotros que cada quien se haga cargo de su pedo, o sea, cada quien haga su rollo, sus gastos y que sea como sea. Pero eso no exime que tenga que tener una organización. Y la organización, pues a veces se sale de control, a veces se aplica, a veces sale, pero de lo que se trata es de rodar. Ahora, el trasfondo de la rodada va más allá nada más de rodar o de una simple rodada turística. El pedo tiene que ver con la chichimeca. Y la ruta chichimeca es una idea de cruzar y de exigir y de pedir ciclovías y un lugar y un espacio de movilidad en bicicleta que corra todo el país. Por eso empezó en Casas Grandes y terminaba en el Suchiate. La primer chichimeca empezaba en Casas Grandes, Chihuahua, y terminaba en el Suchiate. Así partir el país en medio así. La idea de la chichimeca, la idea de esta rodada, que en un principio se llamaba la Ruta Huachichil, o se llama la Ruta Huachichil, es que fuera un ramal de la chichimeca. Nació de Bicitecas, nació del movimiento bicicletero de Cuernavaca, del movimiento bicicletero de Puebla, de la chichimeca, de mucha gente que empezó a ver la necesidad, de que había necesidad. Y habíamos quedado en el consejo de la chichimeca que se hiciera en cada estado un ramal. Haz de cuenta que si pasaba por Zacatecas, de Zacatecas iban a sacar un ramal a otro lugar. Y en cada uno de los estados donde pasara la chichimeca iba a haber muchas ciclovías y muchos caminos en donde se promoviera y se alentara y se incentivara el uso de la bicicleta. Esa es la idea fundamental de todo este pedo. Y nació aquí en San Luis, en un güey bien loco que rueda en una lechera con pantalones y chanclas y usa su casco acá. Y se llama Agustín Villegas, es ingeniero, y ese güey fue el que dio todo el rollo de la chichimeca y de la huachichil, que es esta. Hemos tenido gente de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Polonia, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica, de argentinos, un chingo de gente y de todos los estados. Entonces en un momento dado por eso dijimos que era como que la Navidad de los ciclistas, porque todo el mundo y además el ambiente está bien chingón, está bien chido. Todo el mundo te habla, todo el mundo te conecta, todo el mundo hace clic con este pedo, porque
porque es otro ambiente. Qué chido verte. Y rifado, rifadísimo, un canal. Qué bueno. ¿Comiste chido? Las gorditas están poca madre. Chingo de gorditas aquí en San Luis. La nopalera, bueno. Más de 1000 ciclistas se reúnen cada año para celebrar la clásica rodada autogestiva Real de 14. Es también la antesala de la ruta chichimeca que cruza la República Mexicana de frontera a frontera. El cansancio acumulado de una semana rodando un promedio de 120 kilómetros diarios nos impidió llegar a tiempo a la salida del contingente, pero nos encontramos a Alan y Diego y al resto de la hermandad paciclista, que nos esperaron para avanzar en grupo. Por un error de cálculo, Lalo se desvió y se perdió un par de horas en el camino al desierto. Lo esperamos y puse al día a todos, les platiqué los pormenores del viaje y me felicitaron por el cumplimiento de la misión. Cuando Lalo nos alcanzó retomamos el camino hasta que Zurita se cayó y fue necesario regresar al pueblo de Bocas para que recibiera la atención médica adecuada. Ahí también conocí la biblioteca Rosario Castellanos, donde leí un libro de cuentos de la misma autora y donde relata la historia de la transformación nahuálica de los guerreros jaguares del sur en hombres cabizbajos, débiles y dominados por el hambre voraz de los conquistadores. Retomamos la ruta hacia Venado cuando la noche acaecía sin luna y las estrellas palpitaban con todo su esplendor en medio del desierto. El camino era recto y limpio, apagamos las luces y nos dejamos llevar con fe. Frente a nosotros la nada, la oscuridad y el vacío se arremolinaban con un vértigo que nos impedían detenernos. La entrada a Venado está presidida por 3 arcos gigantes en construcción. Era la 1 de la madrugada cuando encontramos al resto de nuestros amigos ya dormidos en el campamento. La mañana siguiente por fin pude saludar a la amistad, a los bicigrifos y uno que otro biciteca conocido. Preparamos la salida hacia Charcas y fuimos encontrando a más ciclistas en el camino. Dimensioné entonces la magnitud del contingente que iba delante de nosotros. Conocí la fábrica de mezcal Laguna Seca, ahora clausurada, y pueblos viejos que parecían haber sido abandonados de repente. La carretera en camino a la estación 14 es paralela a las vías del tren. La bestia nos acompañó parte del camino. El trópico de Cáncer con el que nos encontramos es el paralelo geográfico y señala la entrada a la región Wirikuta. Más adelante, en otro pueblo olvidado llamado Huatli, encontramos a un viejo hombre con rastas blancas que me platicó parte de la historia de esta tierra, una tierra sagrada marcada por la explotación de recursos naturales. ¿Conoces el antimonio? Es el metal que se usa para fabricar balas y perdigones. Lo sacan de esta tierra. ¿Y sabes quién lo compra? Los mayores productores de armas del planeta. La gente del pueblo baja en sus motos con cargas de 80 kilos y la venden por 800 pesos al día. Los trenes se cargan y salen de la estación repletos del metal que se usará para matar. Esta tierra es rica, pero la gente aquí es pobre, apenas tiene uno para comer. Pasamos a la tienda por pan y bebida. Un estante de piedras blancas y cuarzos ocupaba la mitad de la pared. El rostro de la mujer que atendía al negocio era triste, reflejaba el cansancio del desierto. Afuera, un par de niños jugaban con pistolas de juguete. El pueblo de Huatli nos dio la espalda y sentí un vacío en el estómago. Acampamos en Estación 14, un pueblo que bien podría haber sido réplica del anterior y del próximo, copias de pueblos azotados por la miseria. El calor apremia, apenas concibo el sueño y es hora de despertar. Madrugamos para alcanzar el amanecer en la última montaña. Real de 14 tiene un cerro lleno de haciendas abandonadas de más de 400 años donde se practicaron los primeros procesos de separación de la plata del resto de los minerales. Ahí se encuentra el Cerro del Quemado, lugar donde, según la tradición wicárica, el venado azul hizo nacer el sol y dio luz al universo.
De manera natural el paisaje ofrece una vista abrumadora. El sendero de piedra zigzaguea y se abre paso con dificultad entre riscos y abismos llenos de cactus multicolores y árboles de aguacate. La montaña es de tintes jupiterianos y el amanecer permitía escuchar el conjunto de cantos de aves que recién despertaban en sus nidos. Baja el agua y ahí el agua se va juntando. Y ya baja primero a Puente de Dios. Luego de Puente de Dios te bajas hasta Tamazopo. De Tamazopo te pasas a Micos o Pago Pago. Y luego ya de ahí de Pago Pago ya el agua va corriendo chaquito, así como un rachuelito. ¿Cómo llegué hasta aquí? Recorrí 1000 kilómetros desde el Estado de México y atravesé sierras, ríos y ciudades para terminar ascendiendo por este camino que hizo palpitar mi corazón como la primera vez que me subí a la bicicleta. El poder de la tierra subía por mis pies y se evaporaba en mi frente. Soy uno con el camino, fundido con las piedras gigantes que se levantan delante de mí. Puras piedras. Las puras piedras que tienen. Esto es lo único. No, de ahí no. Nada se ve. Una cosa que ni yo mismo me la creo. Hay historias de San Luis Potosí muy buenas. Ya conocen la de La Llorona, pues es de allá de México, ¿no? De Chapala. Nosotros pasamos por la Sierra de Querétaro. Ay. Entramos por San Juan del Río Ah. y cruzamos por ahí por Pinal de Amoles. Llegamos a Jalpan Oh, ya. y ahí teníamos el chance de irnos para Río Verde directo, Ah. pero preferimos seguir adelante hacia Xilitla. Órale. Bueno, pues ahí en Xilitla fueron los sótanos de las golondrinas, Ahí pasamos, pero no se pararon. pero no. Ahí es un lugar. Haz de cuenta, ahorita, un decir ese agujerote, así hasta donde está el cerro y así grandote el agujero, como de 100 a 150 metros de profundidad. Hay rapel, de repente se avientan en paracaídas y chingo de pájaros, golondrinas, cotorritos, colibrís, un pinche colibrí, el más morrito, y uno pinche grandototote, como de una cuarta más o menos, grandote que está el pinche colibrí ese, pero ese sí es natural, o sea, vive más, ahí vive, se podría decir. San Luis está lleno de túneles. Allí se traficaban los metales que no querían que llegaran a manos del gobierno, continúa el ciclista de la región potosina. Los sacerdotes capturaban y torturaban a los que traficaban con los metales y los túneles eran la forma más segura. Aquí arriba te vas a encontrar uno de esos túneles que está abierto al público y te va a llevar al mirador, que es la zona más alta del altiplano central. Ahí podrás ver todo Wirikuta, tierra sagrada de ritos y magia. Real de 14 tuvo la primera casa de la moneda del México independiente. Los explotadores de minas lograron hacer del pueblo el mayor productor del metal del país. Tras acabar con los recursos visibles, lo dejaron morir sin más. Mientras cruzaba el túnel, imaginaba la vida de los mineros en completa oscuridad, a merced de los gases que se encierran en su interior, en días que no distinguen de albas, de ocasos ni crepúsculos, en búsqueda de un brillo cualquiera, contagiados de la fiebre del metal traída por los extranjeros. Pienso en el amor a las piedras, en la obsesión por fortunas inocuas que difuminan la conciencia hasta un estado de adormecimiento tal que nos hace creer que es posible tragar plata. La empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp pretende un proyecto de extracción del metal que afectaría directamente la zona del Cerro del Quemado, despojando del territorio sagrado al pueblo Huicárica, que cada año realiza una peregrinación desde Jalisco y Nayarit con destino a Real, para buscar peyote y establecer contacto con los dioses primigenios y el venado azul.
La empresa minera tiene un total de 35 concesiones a través de su subsidiaria Mineral Real Bonanza y tiene el apoyo de un grupo de pobladores que creó una asociación civil en defensa del empleo para alzar la voz a favor de la instalación del proyecto minero. Los hijos de los esclavos y peones que arrancaron los metales de la tierra hoy sufren del despojo de los restos que quedan y sufren del hambre. Son pocas sus alternativas. Como buitres, los explotadores consumen hasta los huesos a sus víctimas. ¿Qué vale la vida de 100 peones que luchan por libertad? Su grito es fácil de silenciar. ¿Y quién ha de hablar en favor de ellos si el pueblo está escondido y sus guardianes están lejos de él? Si el sufrimiento se disfraza de pueblo mágico, de gala dominguera y de turismo psicodélico, si nadie mira en sus entrañas, ¿y quién escuchará a aquel que mira y reflexiona? Se asesina a los protectores de lo sagrado, lo eterno se banaliza. No quedan ni 1000 defensores, ni 100, ni 14. Y esa parte está bien chingona. Todo tiene que ver, finalmente todo tiene que ver con el uso y la promoción de la bicicleta. El uso y la promoción de la bicicleta. Esa es la idea más grande. Ese es lo básico. Las formas ya vienen cambiando. Y la historia de esta rodada, pues ahí está. Así funcionó. ¿Vas a ir a la Chichimeca?